Los nuevos datos del IPC son más altos de lo esperado, pero en términos interanuales siguen bajando. ¿Significa esto que la inflación ha terminado o solo está empezando? Voy a responder a esta pregunta en tres sencillos y rápidos pasos. Paso número uno, vamos a repasar el elefante en la habitación. Tenemos un gráfico de la oferta monetaria M2 que se remonta a 1965, todo el camino hasta la fecha de hoy. A la izquierda pasamos de 0 a 24 billones de dólares y esta especie de línea plana sube gradualmente, pero luego en el 2000 realmente comienza a aumentar. GFC es una especie de línea plana, pero luego va hacia arriba y luego parabólica, literalmente durante las cervezas Signes y todos los cheques de estímulo. Pero mira lo que ha sucedido recientemente, algo que realmente nunca hemos visto antes. La oferta monetaria M2, que mide cuántas unidades monetarias, cuántos dólares hay en la economía real persiguiendo bienes y servicios, no solo ha descendido, sino que lo ha hecho drásticamente hasta unos 500.000 millones de dólares. Así que la pregunta ¿es este el momento del coyote Willy para la inflación? En otras palabras, ¿está la economía funcionando pensando que ahora estamos en un nuevo entorno inflacionista, pero de repente miran abajo y ven la cantidad de unidades monetarias y la economía real en realidad se está reduciendo? Entonces nos golpea una ola de desinflación o tal vez incluso la deflación. Y también me gustaría señalar que M1 está bajando, así que M2 es una medida que incluye a M1. Usted se pregunta, ¿qué es esto específicamente? Bueno, es una cuenta corriente de ahorros, efectivo, papeles verdes en circulación, así que queremos averiguar qué va a pasar con la inflación. Realmente queremos centrarnos en M1 porque esos son los dólares que están circulando a través de la economía real con alta velocidad. M2 incluye otras cuentas en dólares que en realidad son más cuentas de tipo inversión. Entonces, ¿por qué es tan relevante que M1 y M2 estén bajando? Repasemos este ejemplo donde tenemos al granjero Fred justo en el medio y el granjero Fred suministra las cosas para la economía real. Digamos las vacas, el maíz, el algodón y digamos que el Joe promedio representa toda la economía real. Ahora mismo la economía real tiene $100. Así que eso sería, digamos, la oferta monetaria M1, porque como dijimos, es más específico. Pero también quiero señalar, el agricultor Fred tiene un préstamo, por lo que tuvo que pedir prestado el dinero para comprar las cosas, para cultivar, para las vacas. Así que su préstamo bancario lo tenemos aquí, activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Su préstamo representado por este cuadrado rojo con una L es de $100. Así que este mismo préstamo es un activo en el balance del banco. ¿De acuerdo? Así que ahora mismo Fred está cobrando $10 por sus vacas, maíz y algodón. Y esto realmente no es un problema porque la economía o el Joe promedio tiene $100 en circulación. Por lo tanto, puede permitirse lo que Fred está vendiendo y entonces Fred puede permitirse pagar su préstamo. Bien, digamos por un momento que la cantidad de unidades monetarias en esta economía baja de 100 a 10 y normalmente eso no sería un problema. ¿Por qué? Porque Fred puede simplemente ajustar sus precios a la baja para que coincidan con el número de unidades monetarias que hay en la economía real. Así que todos los precios en conjunto bajan y como $10 son tan divisibles como $100, no importaría. Es solo que el precio de las cosas baja. Permítanme darles un ejemplo rápido. Aquí en Colombia el almuerzo promedio cuesta 20.000 pesos. Así que si son 20, 200, 20.000, no importa cuál sea el número en el pedazo de papel que le estás entregando al cajero,
Los precios en la economía simplemente se ajustan, pero donde sí se convierte en un gran problema que potencialmente puede colapsar toda la economía está en el lado de la deuda de la ecuación. Verás, si el agricultor Fred baja sus precios, no va a afectar la economía real porque la economía simplemente se ajustará. Pero ahora de repente no tiene suficientes dólares para pagar su préstamo. Si no tiene suficientes dólares para pagar su préstamo, el banco quiebra y la economía se hunde. Y un colapso deflacionario muy similar al que vimos durante la CFG. Entonces, dado que la oferta monetaria está literalmente bajando y reduciéndose, ¿significa esto que la inflación ha terminado y que un colapso deflacionario es inevitable? No. Y esta es la razón. Paso número 2. Se trata de poder adquisitivo. En el paso número 1 vimos como M2 está bajando como resultado de M1, un subcomponente realmente que está bajando. Y en realidad, si nos fijamos en los números, las métricas que componen M2, aparte de M1, esas métricas en realidad subieron. Por lo tanto, sabemos que M1 se compone de efectivos, saldos de cuentas corrientes y las cuentas corrientes crecieron, el efectivo subió, así que el culpable es el ahorro. Esa es la cifra que se desplomó. Así que muchos de ustedes en este momento están diciendo, está bien, George, eso tiene mucho sentido, no es ciencia espacial. La gente está siendo molestada por la inflación, por lo que están teniendo que echar mano de sus ahorros, tienen que gastar ese dinero y por eso es que vemos los saldos de las cuentas de ahorro bajar tan dramáticamente. Pero pensemos en esto. Los gastos de un hombre son los ingresos de otro. Así que si las cuentas de ahorro se están reduciendo, veríamos los saldos de las cuentas corrientes subir en un grado similar. Cuando se gastan los ahorros, ese dinero no se va al cielo. Circula por toda la economía. La única forma en la que el dinero puede ir al cielo del dinero es si se utiliza para pagar la deuda. Editor muestra un gráfico de préstamos y arrendamientos con todos los bancos comerciales en los Estados Unidos. Podemos ver, haciendo un balance neto, que la gente se está endeudando más y definitivamente no la están pagando. Como siempre, el diablo está en los detalles. Así que si queremos averiguar si la inflación ha terminado o si acaba de empezar, tenemos que profundizar más. Vamos a empezar por repasar un gráfico que se remonta a abril de 2022 y va a diciembre de 2022. Y esto es otros activos líquidos. Solo es una manera de la Fed de decir cuentas de ahorros de la gente. Siempre tienen que hacer las cosas difíciles. Hay un par de otras métricas que van en esto, pero en general es una buena representación de lo que la gente tiene en sus cuentas de ahorro a partir de ahora. Así que veamos qué ocurre con esta cifra del 22 de abril al 22 de diciembre. Pasó de 13.75 billones a 12.5 billones. Eso es una asombrosa disminución de 1.5 billones de dólares. Permítanme repetirlo. Los saldos de las cuentas de ahorro de la gente se redujeron en 1.25 billones de dólares en el lapso de 8 o 9 meses en 2022. Así que si el dinero no fue al cielo del dinero y la mayoría no fue a las cuentas corrientes, ¿dónde está? Volvemos al ejemplo que utilizamos en el paso número 1 o el Joe promedio, que es una representación de la economía en general, pasó de tener 10 dólares a 1. Eso causó un gran problema, pero de nuevo es cuestión de poder adquisitivo. Lo que quiero decir es que tenemos que mirar el balance. No podemos mirar solo el total de efectivo. Así que vamos a pasar a esta representación más precisa de lo que está sucediendo en la economía, donde es cierto, los activos en efectivo de Joe pasan de 10 a 1 dólar, pero sus activos en total se mantuvieron igual porque lo que Joe hizo
y me tomó horas y horas de investigación tipo CSI para averiguar qué diablos pasó. Pero el Joe promedio tomó 9 de esos $10, digamos, por el bien de este ejemplo, y compró bonos del tesoro, lo creas o no, y puso mucho de ese dinero en fondos de mercado monetario. Así que ustedes se pueden estar diciendo, está bien, George, bueno, eso es bastante hábil, pero ¿cómo se llega a ese tipo de conclusiones tipo CSI? ¿Cuál fue el trabajo base que hiciste? ¿Cómo llegaste al análisis forense de esta conclusión macroeconómica a la que llegaste? Bueno, editor, ayúdame con un gráfico de los compradores de bonos del tesoro en los últimos años y ahí podemos ver que el inversor minorista en los Estados Unidos, representado por la palabra otros, es el único comprador neto. Todos los demás, incluidos los extranjeros, incluidos los gobiernos, incluyendo los fondos de pensiones, son vendedores netos. Y si también nos fijamos en los repos inversos, donde la Fed es una contraparte, el editor muestra, podemos ver que desde abril de 2022 a diciembre de 2022, esa cuenta pasó de alrededor de 1.6 billones a 2.2 billones. Esto es muy importante porque muchos fondos del mercado monetario volcaron su, llamémoslo, exceso de efectivo en la facilidad de repos invertidos de la Fed. Así que el hecho de que esto subió a un grado tan dramático nos llevaría a creer que el Joe promedio o la economía en su conjunto total está estacionando buena parte de sus ahorros en fondos de mercado monetario que luego están tomando el dinero en efectivo y estacionándolo en la estructura de repo inversa de la Fed. Pero entonces hay que preguntarse por qué. ¿Por qué lo hacen? Y averiguando la respuesta a esta pregunta, podemos llegar a algunas conclusiones sobre si la inflación ha terminado o está empezando. Y vamos a sumergirnos en esto en el paso número 3. Pero la principal conclusión del paso número 2 es que lo más probable es que no nos dirigimos a una quiebra deflacionaria como hablamos en el paso número 1, a menos que tengamos algún tipo de evento, cisne negro o una crisis financiera. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo no ha disminuido necesariamente, aunque sí lo ha hecho la cantidad de unidades monetarias en la economía real. En otras palabras, el ciudadano promedio tiene tantos activos en su balance en diciembre como en abril de 2022, aunque la cantidad de ahorros se redujo en más de $1 billón. Paso número 3. Cuentas de ahorro versus letras del tesoro y fondos del mercado. Veamos el tipo de interés que el ciudadano promedio podría obtener ahora mismo por cada uno de ellos. Ustedes pueden ver que está enojado. El Joe promedio solo puede obtener alrededor de 25 puntos básicos, tal vez 50. Así que vamos a llamarlo punto 5 al mantener su dinero duramente ganado en el banco. ¿Por qué lo iba a hacer cuando podría ir a comprar un treasury de un año y obtener 5%? O dárselo a un fondo y obtener 4.2 o 4.5? No hay duda, así que resulta obvio cuando se observa la diferencia real en los tipos de interés por qué el ciudadano promedio toma esta decisión financiera. Pero hay un giro irónico. Ustedes ven, en este momento la Fed está subiendo las tasas de interés porque están tratando de reducir los niveles de inflación, están tratando de llevarla de nuevo a la meta del 2%. Pero sabemos que si suben los tipos de interés, el ciudadano promedio pasa a obtener 25 puntos básicos al 5% de sus ahorros. Y cuanto más poder adquisitivo obtenga el ciudadano promedio, como resultado, más aumenta su poder adquisitivo y mayor será el viento de cola para el aumento de precios al consumidor que Jerome Powell está tratando de reducir. ¡Wow, wow!
Tiempo fuera. Sé que muchos de ustedes están realmente informados y al ver un montón de mis videos de pizarra, ok George, el Joe promedio está tomando sus ahorros y comprando tesoros. Bueno, él solo está dando dinero a Janet Yellen y Janet Yellen toma el dinero y lo gasta de nuevo en la economía. Así pues, en saldo neto, la cantidad de unidades monetarias medidas por M1 o M2 debería ser la misma. No debería haber una disminución. Y esa es una muy buena observación. Pero lo que tienes que entender, editor, muestra el gráfico de las hojas de balance de la Fed, es que la Reserva Federal está haciendo ajuste cuantitativo y sobre la base de ese gráfico que vimos antes, entonces los bancos están reduciendo la cantidad de bonos del tesoro que tienen en su balance. Bien, vamos a pensar en esto. Lo que Janet Yellen está haciendo es tomar todo el dinero que está recibiendo de las entidades no bancarias de la economía real que tienen cuentas de ahorro y se lo está dando a los bancos y a la Reserva Federal. Y ustedes saben muy bien por haber visto mis videos que si una entidad no bancaria paga a una entidad bancaria, la cantidad de unidades monetarias o la cantidad de dólares medidas por M2 baja. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿ha terminado la inflación o acaba de empezar? Mi caso base es que seguimos viendo desinflación. Eso significa niveles cada vez más bajos de subidas de precios. Pero sí creo que la década de los 2020 será inflacionista. ¿Volveremos a bajar al 2%, que es el objetivo de la Fed? En mi opinión, no es probable por todas las razones que comentamos en este video, a menos que los precios de los activos bajen significativamente. Todos sabemos que la economía estadounidense gira en torno al precio de las acciones o del mercado inmobiliario y sabemos que hay un importante efecto de retraso en las subidas de las tasas de interés que ya ha hecho la Fed. Así que no experimentaremos el impacto pleno de esas subidas hasta dentro de 6 o 9 meses. Además, siempre hay que tener en cuenta lo que nos dice el mercado de bonos. Esta inversión de la curva de rendimientos implica que podríamos presenciar una crisis financiera y de ser así, lo más probable es que el IPC se reduzca significativamente, incluso hasta el objetivo del 2%. Nunca pensé que diría esto en uno de mis videos, pero por desgracia vivimos en tiempos locos y siempre tenemos que pensar en un potencial evento de cisne negro. El más actual evento potencial de cisne negro, quién sabe, tal vez son los ovnis. Sabemos que los Estados Unidos y Canadá están derribando estos objetos voladores y no sabemos qué son. Por eso siempre he pensado que lo que más nos tendría que preocupar, aparte de entrar a guerra con Rusia o China, pero el mundo está tan loco ahora mismo que, quién sabe, quizás la próxima guerra a la que nos enfrentemos sea contra extraterrestres o E.T. lo que es un poco más probable es que entremos en una recesión. Y si eso hace que el IPC vuelva a bajar, bueno, ¿qué me haría cambiar mi hipótesis? ¿Por qué pasaría de desinflacionista a un deflacionista? Número uno, si el crédito bancario bajara. Hemos visto antes en el gráfico el crédito bancario subiendo. Si eso se aplana y comienza a bajar, eso sería una indicación de que el dinero no solo está circulando a través de la economía y va a diferentes activos, pero en realidad está yendo al cielo del dinero. Y eso nos llevaría de vuelta al escenario que repasamos en el paso número uno, donde podríamos ver un estallido deflacionario porque simplemente no hay suficientes unidades monetarias para satisfacer esa deuda pendiente. En la otra cara de la moneda me iría de un deflacionista de nuevo al campo de la inflación si viéramos un aumento, y esto sería difícil, pero un aumento de la estupidez del gobierno. Como mi buen amigo Cupi dice, vivimos en la edad de oro de la estupidez política. Así que si hacen algo más para reducir la oferta o algo más para aumentar drásticamente la demanda agregada y distorsionar aún más
la economía por encima ya de lo que han hecho desde 2020, entonces yo diría que lo más probable es que los precios sigan subiendo, no solo a largo plazo, sino también al corto y mediano plazo. Pero lo que quiero que todo el mundo entienda es la inflación. El IPC, los precios al consumidor, nunca suben directamente. Si nos fijamos en los años 40 y 70, vemos que la inflación siempre se produce en oleadas. Sube, baja y luego vuelve a subir. Y creo que eso es exactamente lo que debemos esperar durante el resto de la década de los 2020. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.